Bueno, ministro, ¿qué podemos saber de esta reunión del comité de vacunación? Bueno, fue una muy linda reunión presidida por el presidente. Estuvimos casi 3 horas trabajando y lo que ustedes dicen, coordinando el enorme desafío que va a ser la vacunación más masiva y más importante que se ha hecho en toda la historia de nuestro país. Por lo cual, trabajando todos los ministros conjuntamente, junto con, obviamente, también los gobernadores y los ministros provinciales, y por supuesto con la idea que sea un fenómeno que involucre a todos los argentinos, tanto para vacunarse como para contribuir a la vacunación. Nosotros creemos que esto tiene que generar una gran movilidad social, además es una esperanza colectiva fundamental, y por supuesto un principio de solución a un tema que nos ha atormentado todo este año, ¿no? ¿Qué les ha dicho el presidente y cómo va a ser la logística en principio? Me gustaría que le dijera... Bueno, el presidente nos instruyó a que tengamos preparado todo el operativo de distribución y de logística lo antes posible para tratar de llegar a la mayor cantidad de argentinos en el menor tiempo posible. En ese sentido, nosotros ya venimos reuniéndonos con el Ministerio de Salud. Hace un mes tuvimos la primera reunión entre los ministros y ahora tenemos una articulación cotidiana entre el equipo de defensa y el equipo del Ministerio de Salud. Cuando digo defensa, claramente incluyo a las Fuerzas Armadas, que van a tener un rol protagónico en todo lo que significa el viaje de la vacuna. ¿Qué le llamo yo el viaje de la vacuna? Una vez que llegue la vacuna en la Argentina hay que tratar de distribuirla a todas las provincias argentinas para que al mismo tiempo en todo el país estemos haciendo exactamente lo mismo, que es llegar a la mayor cantidad de argentinos que con la vacunación. Para eso, las Fuerzas Armadas ponen a disposición todos los medios aéreos y los medios terrestres que tienen para transporte, y después está el operativo de vacunación en sí mismo. El operativo de vacunación en sí mismo, como decía recién el ministro de Salud, hay que articularlo con los gobiernos provinciales y con los ministerios de salud provinciales. Ya tuvimos una primera reunión entre el COFESA, el Consejo Federal de Salud, que preside el Ministerio de Salud de la Nación, y los ministerios de salud provinciales y los comandos de emergencia que tienen conformados las Fuerzas Armadas en todo el país, para diagramar ya lo que significa en sí mismo el operativo de vacunación. Allí, bueno, la fuerza... ¿Se va a utilizar el padrón nacional como una... Bueno, el padrón nacional tiene una ventaja, que es un elemento ordenador. No es que lo vamos a usar exactamente como sea en el momento de las elecciones, y obviamente también escucharemos las opiniones de los gobernadores y de los ministerios de salud que ya tienen experiencias en campañas de vacunación. Pero lo cierto es que es un gran ordenador, porque ustedes imagínense que cada 2 años todos los argentinos vamos entre las 8 y las 18 horas a producir un hecho que es emitir un voto. Entonces ya están ordenados. Obviamente que va a haber que tamizarlo y sectorizarlo por ejemplo, los mayores de 60 años, y habrá que ver en qué lugares estamos en condiciones de llevar adelante los vacunatorios. Los vacunatorios necesitan tener garantizada toda una infraestructura de climatización, porque las vacunas tienen una exigencia de climatización, pero claramente que es un elemento ordenador que estamos tratando de tomar en cuenta. Ministro, ¿puede confirmar si es la Sputnik 5 la primera vacuna vacunada de Argentina? Está entre las primeras, es la rusa, la de Sputnik, o está la de Pfizer. Son las 2 primeras que han dicho los proveedores que estarían, y por supuesto nosotros siempre hemos valorado la oportunidad, o sea, cuanto antes mejor. Pero bueno, después tenemos ya negociaciones cerradas también con otros proveedores, de manera tal que el flujo de vacunas está asegurado durante unos cuantos meses. Y después, como acá hay mucho cambio tecnológico, nosotros, si bien queremos vacunar a la mayor cantidad de argentinos, ya tenemos previsiones para vacunar a muchos, probablemente después de unos meses, cuando estos cambios, por ejemplo, hay vacuna que es una sola dosis, lo cual es una ventaja enorme desde el punto de vista logístico, empecemos a incorporar algún otro tipo de vacunas. Pero claramente ya de entrada tenemos asegurada una gran cantidad de vacunas en un flujo mensual, y hoy estamos tratando con las provincias, que programando juntos con las provincias,
hagamos la capacidad máxima de vacunar por mes. Pero no es fácil porque son varios millones y son 2 dosis, ¿no? O sea que... ¿Fecha tentativa, ministro? Primera quincena de enero, estoy convencido. Un hecho histórico, campaña, como dijo el ministro, el jefe de gabinete, una campaña de vacunación histórica nunca antes vista en nuestro país. A los dos le quería preguntar esto por lo que significa... Yo les digo una cosa, de todas las dosis que nosotros damos en todo el resto de las vacunas, que son uno de los programas más completos del mundo en vacunación, son 40 millones por año. Esta sola son 60 millones, o sea que se agregan a la anterior, con lo cual ustedes se dan cuenta que es una vez y pico más que lo que es habitual, ¿no? O sea, es un esfuerzo notable, pero vuelvo a decir, creo que tiene que ser una especie de gesta, una epopeya quizás nacional de decir vamos a vacunarnos y vamos a ayudar en todo lo que podamos para vacunar. ¿Eso es lo que le pidió el presidente? Así es, el presidente nos dio esta indicación con una inclusión muy amplia de los grupos, con grupos, obviamente, el personal de salud, los docentes, es decir, que sea una estrategia muy abarcativa. La primera razón con los grupos vulnerables es que ahí bajamos y eliminamos mortalidad. La segunda razón, cuando es más masiva, es que de esa manera cortamos la cadena de transmisión, porque la persona vacunada no transmite la enfermedad. Entonces, ustedes se dan cuenta que tiene sentido y tiene prioridades. Cerramos. Bárbaro. Bueno, con la lluvia. Muchísimas gracias.